Hola, ¿recuerdas nuestro estudio del libro de Levítico? Hoy vamos a hablar sobre la investidura del cristiano. Acompáñame. La investidura cristiana. En el estudio anterior, hablamos sobre el significado del agua en la Biblia y de cómo ese simbolismo está presente en el bautismo cristiano. Siguiendo el orden ceremonial que encontramos en Levítico 8 para consagración de Aarón y sus hijos, podemos encontrar otro símbolo recurrente en las Escrituras. Este símbolo son las vestiduras. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el pasaje Levítico capítulo 8, versos 7 al 9. Dice así: y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa como Jehová había mandado a Moisés. Las vestiduras dadas a Aarón y a sus hijos se describen en detalle en otros pasajes de las Escrituras, como por ejemplo en Éxodo 28, versos del 4 al 43 y 39, versos del 1 al 31. Notemos brevemente algunos puntos acerca de las vestiduras sacerdotales. Al igual que con el diseño del tabernáculo, las ropas de los sacerdotes fueron elaboradas según el diseño de Dios por medio de hombres hábiles, escogidos, llamados y capacitados por el Espíritu Santo para hacer esta obra, tal como lo dice en Éxodo capítulo 31. Estas vestiduras estaban hechas y adornadas con oro, piedras preciosas y otros materiales valiosos, poniendo gran atención al detalle. Fueron consideradas santas, es decir, consagradas al servicio exclusivo de Dios dentro del tabernáculo y al uso exclusivo de los sacerdotes consagrados. Según Éxodo 28:2, su propósito era para honra y hermosura. En estas palabras se puede ver que servían para honrar a los sacerdotes y distinguirlos en su papel de mediadores. Por último, notemos que fueron otorgadas por Moisés en el día de su dedicación en un acto de pura gracia. Recordemos que Aarón y sus hijos no eran particularmente merecedores de este ministerio más que cualquier otra persona del pueblo. Sin embargo, ellos fueron escogidos de manera soberana para el sacerdocio en un acto de gracia y misericordia de Dios. Aunque nuestro objetivo no es describir en detalle las vestiduras sacerdotales, como se pueden encontrar en el libro de Éxodo, sí vamos a resumir que había al menos 6 prendas que formaban parte del vestido del sumo sacerdote: la túnica, el cinto, el manto, el efod, el pectoral y la mitra. Estas 6 prendas están llenas de significado y simbolismo profético. Sin embargo, en este estudio adoptaremos un enfoque mucho más general que nos lleve a una aplicación práctica del concepto bíblico de vestiduras. Para comprender el significado de las vestiduras en la Biblia, te propongo comenzar en Génesis 3:7 y luego versos del 10 al 11. El verso 7 dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y él, Adán, respondió, este es el verso 10 y 11, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Este es un extracto del relato de la caída del hombre y de la conversación
que Dios tiene con él acerca de su pecado. Muchas personas que desconocen la Biblia han llegado a la conclusión de que el pecado de Adán y Eva tuvo algo que ver con una relación sexual, debido a que se resaltaba la desnudez de ambos. Sabemos que no es así, pues ellos ya tenían la bendición de Dios para multiplicarse y llenar la tierra. Sin embargo, esta es una primera pista para comprender la desnudez en la Biblia como una referencia a la condición espiritual. ¿Estaban Adán y Eva desnudos desde el principio y mucho antes de comer del árbol? Sí. ¿Se avergonzaban? No. ¿Estaban desnudos en el verso 10 mientras se escondían de Dios? No, pues se nos dice en el verso 7 que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, ¿por qué se avergonzaron? La respuesta a esta pregunta no puede encontrarse directamente en su aspecto físico, sino en su nueva condición espiritual. Ellos se sintieron culpables, inseguros, expuestos y vulnerables por primera vez luego de desobedecer a su Creador. Entonces, adicionalmente, el verso 10 nos permite ver a Adán y Eva fracasando en su primer proyecto de corte y costura. El primer vestido de hojas de higuera, que se describe en el verso 7, no pasó la prueba del escrutinio divino, por lo que Dios, en su misericordia, les dio un nuevo vestido de pieles en el versículo 21, lo cual fue un acto soberano de gracia antes de despedirlos y expulsarlos definitivamente del jardín del Edén. Dice así el versículo 21, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. ¿Por qué les hizo el Señor vestidos de piel? Porque ellos iban a salir fuera del jardín para sobrevivir en una tierra maldita por la corrupción del pecado y por lo tanto ya no disfrutarían de las condiciones ideales establecidas para ellos en el jardín. ¿Habría cambiado en algo su condición de desnudez espiritual? No, pero ciertamente estas vestiduras fueron un símbolo de la gracia divina aplicada a la desnudez espiritual y una señal que habla de su identidad como creación especial de Dios. Quiero hacer un alto aquí para recordarte que el pecado siempre nos dejará vulnerables, expuestos y en vergüenza. Es por eso que la Biblia le llama a la condición pecaminosa desnudez espiritual. Pero la gracia de Dios es cobertura y es refugio de justicia para nuestras vidas. Por otra parte, las buenas intenciones y buenas acciones vienen a ser por sí mismas, así como los trajes de higueras que Adán y Eva se cosieron en el jardín del Edén. Simplemente no son suficientes y no pueden cubrir nuestra condición de desnudez espiritual. Es por eso que necesitamos aquel traje que Dios nos da. Partiendo de este relato de Génesis 3, encontramos el concepto de vestidura, no solo para hacer referencia a la apariencia física de una persona, sino también en sentido figurado para indicar su identidad, estatus y condición espiritual. Por ejemplo, Jacob le dio una túnica de colores a su hijo José para identificarlo como su hijo favorito. Eso está en Génesis capítulo 37, verso 3. Inmediatamente los hermanos de José entendieron el mensaje de la túnica y se sintieron tan desafiados por ella que se aseguraron de quitársela a su hermano antes de echarlo en una cisterna seca y venderlo como esclavo a una caravana de comerciantes. Luego ellos tomaron la túnica de colores de José
y la estropearon, manchándola de la sangre de un corderito, para así poder convencer a su padre Jacob de que el muchacho estaba efectivamente muerto. La túnica de José enviaba un fuerte mensaje acerca de quién era él, es decir, la túnica significaba su identidad. Un ejemplo de vestiduras como símbolo de la condición espiritual puede leerse en el libro de Job, donde se nos dice que Job estaba vestido de una conducta recta. En el capítulo 29, verso 14, podemos leer: me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema o corona, era mi rectitud. También veamos el libro de Ezequiel, capítulo 16, versos del 10 al 14, donde se describe a Jerusalén como la novia de Jehová, haciéndose mención de sus lujosos vestidos y joyas como símbolo de su elevada posición o estatus. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Volvamos brevemente a nuestro pasaje inicial en Levítico 8, 7 y 9, para indicar lo que hemos aprendido. Aarón y sus hijos recibieron vestiduras sacerdotales como señal de tres cosas. Primero, como señal de identidad, pues a partir de ese momento ellos dejarían de ser conocidos como gente común para ser constituidos ministros del Dios Altísimo y mediadores del antiguo pacto, por lo que su identidad cambió al ser revestidos. En segundo lugar, las vestiduras fueron señal de una nueva condición espiritual, pues ellos recibieron un fuerte llamado a la santidad, es decir, tuvieron que ser apartados entre sus hermanos para servir a Jehová. Esta condición de santidad, que debía reflejarse en una conducta irreprochable y una vida de observancia, estaba representada por su forma de vestir. En tercer lugar, las vestiduras señalaron su posición o estatus. Ya hemos dicho que el propósito de sus vestiduras era honra y hermosura, lo que indica una posición de liderazgo y privilegio, aunque también venía acompañada de gran responsabilidad. Recordemos que ellos fueron primero lavados y después fueron vestidos. Este orden es realmente importante porque el lavamiento indica nuevos comienzos, mientras que la investidura es, como hemos dicho, una nueva identidad, una nueva condición y una nueva posición. El apóstol Pablo escribe a los cristianos de Galacia en el capítulo 3 del libro de Gálatas, versos 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Notemos aquí que Pablo parece seguir un orden lógico similar al que encontramos en Levítico. Él dice que cualquiera que ha sido primeramente bautizado en Cristo,
también está vestido de Él. Una vez más, diremos que este orden es importante y no puede ser violentado. Ya hemos establecido cómo el bautismo nos identifica con Cristo en su muerte y resurrección para que podamos experimentar la vida de Dios en nosotros. Por favor, si no escuchaste este estudio, puedes buscarlo bajo el nombre Comienza en el agua. Una vez que tiene lugar el nuevo nacimiento, una persona nueva necesitará también una nueva identidad. En el caso de todo cristiano nacido de nuevo, mediante el bautismo, esa nueva identidad es Cristo mismo. De modo que nuestra antigua identidad no tiene validez alguna, entiéndase nuestra identidad cultural, nacional, étnica, de género, social, sino que ha sido reemplazada por una identidad superior que es la de Cristo. ¿Acaso soy yo Cristo? Claro que no, pero estoy revestida de Él. Me identifico con Él y por esa sencilla razón mi condición ha cambiado y también mi posición. ¿Qué significa esto? Pablo dice que ahora soy de Cristo, linaje de Abraham y heredera según la promesa. Mediante nuestra unión con Cristo, quien es la verdadera simiente de Abraham, hemos venido a formar parte del pueblo de Dios sin importar cuál sea nuestra procedencia. Por lo tanto, ahora somos descendencia espiritual de Abraham y herederos de las mismas promesas y bendiciones que él recibió por la fe. El cristiano nacido de nuevo y vestido de Cristo recibe la posición de hijo heredero porque ha sido adoptado dentro del Israel espiritual. Al mismo tiempo, le ha sido otorgada una nueva condición, la cual podemos leer en Romanos capítulo 3, versos 21 al 26, donde dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Dice más adelante, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Más adelante, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si estamos revestidos de Cristo, su justicia nos ha sido imputada. ¿Cuán importante es esto? Adán y Eva fueron expulsados del jardín porque les faltó justicia, pero tú y yo hemos sido restablecidos en Cristo en base a su justicia para volver a disfrutar de esa comunión y privilegio que ellos alguna vez tuvieron. Estimado amigo que me escuchas, ¿cuál es tu identidad? ¿Es tu identidad Cristo? Si es así, el diablo no podrá convencerte de lo contrario. Solo cuando sabemos quiénes somos y dónde estamos en Cristo, podemos realmente convertirnos en embajadores del reino de Dios. Recuerda que en Pescadito crecemos juntos. Si te hemos sido de bendición, no te olvides de suscribirte a nuestros podcasts. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima.